Publicaciones Corate reconoce a estas empresas que lo están haciendo bien, que están Sí. ayudando a este desarrollo de México. ¿Qué opina de esta colaboración, senador? Pues mira, es importante decirlo. Nosotros no estamos peleados con quien trabaja y gana de manera honesta su dinero. Exacto. Al contrario, lo que nosotros tratamos de hacer es que haya reglas claras. Publicaciones Corate hoy en día se encuentra en el Senado de la República en México. Con nosotros me gustaría presentar al senador Miguel Paver Jarero Velázquez. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Al senador. contrario, gracias a ti, Daniela. Estamos aquí para conocerlo de cerca, conocer cómo está impulsando el desarrollo de México a través de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Con esto me gustaría comenzar esta entrevista. Senador, ¿cuáles han sido los principales avances de esta cuarta transformación en bienestar social, desarrollo regional, soberanía energética y sobre todo transparencia? Mira, yo creo que es importante destacar que desde la victoria electoral de 2018 empezamos a construir, digamos, el traje de la cuarta transformación de la vida pública, ¿no? Claro. Te lo comparto además porque yo fui parte de la primera legislatura que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recuerdo mucho que cuando él estaba en las plazas públicas decía que si lográbamos la victoria electoral, íbamos a comenzar con la cuarta etapa de la transformación de la vida pública de México. Y él hacía un recuento muy rápido de la historia de este país, la primera transformación, el grito de independencia con el cura Hidalgo, la segunda transformación con Benito Juárez, el Estado laico, la tercera gran transformación, la llegada de los derechos sociales con la Constitución del 17, y entonces, algo que incluso él nos compartió en alguna reunión que tuvimos con él, es, pues hemos logrado la victoria y vamos a construir el cuarto piso de la transformación, ¿no? ¿Y cuál es la esencia que yo sostengo que es como la esencia fundamental? Se da precisamente en los primeros meses de su llegada a Palacio y nos toca en ese entonces hacer una reforma al artículo 4 de la Constitución, que es precisamente el estado de bienestar, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan qué es lo que estamos construyendo, pues es como el cura dio el grito de independencia, el México independiente, el Estado laico con Juárez, los derechos sociales en el 17, pues hoy la esencia fundamental del proceso que vivimos es precisamente ese estado de bienestar y que esa reforma en ese momento, Daniela, permitió cumplir un compromiso de una campaña electoral que era dar pensiones a nuestros adultos mayores. Y de paso, también que los jóvenes de preparatoria, de nivel media superior, de escuelas públicas, tuvieran desde ese entonces la posibilidad de tener una beca para estudiar, ¿no? Digamos que ese es como el gran comienzo. Claro. Y luego se dan otros momentos durante todo este primer jalón, pero también es importante decir que en el 21 no se logró tener una mayoría calificada y ahí digamos que hay como un primer retroceso en términos del avance de esta convivencia social Sí. que se estaba tratando de construir. Porque yo sostengo, lo sostengo y lo diré siempre, no hay transformación posible si tú no cambias la convivencia social. Si no se cambian las reglas constitucionales, Sí. no hay transformación posible. Acá en el Senado, en este último año y cacho que llevamos, en el debate que se ha dado, en repetidas ocasiones a mí me ha tocado estar en comisiones dictaminando reformas constitucionales y le he dicho al PRI, al PAN, le dije, es que ustedes quisieran que nosotros gobernáramos con sus normas, con sus reglas, con sus organizaciones, con sus leyes, que nos gastemos el dinero como ustedes lo gastaban. Y pues eso entonces significaría que no habría transformación si seguimos jugando con las mismas reglas del pasado. Es decir, ¿qué hemos hecho en estos tiempos?
modificar el marco constitucional para dar paso a la transformación que comprometimos en el campo de batalla, en los territorios, desde hace muchos años en este país. Entonces, ¿hemos avanzado? Sí, hemos avanzado de manera muy significativa, con asuntos incluso que a mí en mi época de estudiante universitario, y esto es importante que ustedes que son muy jóvenes lo sepan, por ejemplo, yo era estudiante de economía cuando se da el levantamiento zapatista en el sureste del país. En el 96 se firman los acuerdos de San Andrés Larrainza. Y la principal demanda del EZLN era que los pueblos originarios fueran sujetos de derechos. Y se incumplieron los acuerdos de San Andrés Larrainza. 30 años después, con esta mayoría progresista que llega a tener estas posibilidades de decisión, nos toca a nosotros hacer la reforma al artículo 2 para convertir también a los pueblos originarios sujetos de derecho. Es decir, esta mayoría progresista, 30 años después de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainza, esta mayoría progresista es la que le da justicia, por ejemplo, a los pueblos originarios con la reforma al artículo 2. Ahora, por primera vez, ahora ya en este 2026, por primera vez, las comunidades, aparte de ser sujetos de derecho, aparte de ser una obligación constitucional que se les consulte cuando se tome una decisión de carácter administrativo que afecte sus territorios, sí, por primera vez tienen presupuesto para que ellos determinen en qué lo gastan. Esto es la cuarta transformación, el conjunto de reformas que buscan una nueva convivencia social en este país. Y eso es lo que estamos construyendo desde 2018. Y digo desde 2018 porque en ese entonces nos tocó ser legisladores federales, pero además pues las reformas pasan tanto por Cámara de Diputados, sí, Cámara de Senadores y también además por los congresos locales, ¿no? Entonces, ¿qué hemos ido confeccionando? Pues este traje de la cuarta transformación de la vida pública, y ahí hay un sinfín de reformas que pudiéramos conversar con todo gusto. Y de hecho creo que aquí volvemos a la base de todo, que la transformación necesita estos cambios. Digo, se puede decir aquí de manera breve, de manera sencilla, los cambios que se han hecho, pero detrás de todo el trabajo legislativo, sí, hay una complejidad inmensa de procesos que se están haciendo justo para estos cambios que a lo mejor como audiencia los vemos pequeños, pero en realidad son muy significativos. Sí. O sea, por ejemplo, para esto que nos mencionaba, estos pueblos originarios, creo que nosotros como audiencia general no tenemos idea de la magnitud que tienen estos cambios para ellos. Sí, y algo, Daniela, que es importante decir, es que hemos demostrado algo que antes incluso, cuando yo era estudiante de economía, nos decían, si tú distribuyes presupuesto público abajo, es malo para el país. O sea, decían los maestros de la época, es que eso genera inflación. Pues resulta que el gran mito se ha derrumbado. Hoy se canalizan recursos públicos como nunca antes. Y entonces a la gente en muchas regiones del país, cuando menos les llega un trozo del presupuesto público. Sí. Y te estoy hablando de adultos mayores, pero te estoy hablando de jóvenes que antes sus papás tenían que corretear al político para una beca. Hoy no, hoy es un derecho constitucional. O una persona que antes se le utilizaba políticamente, una persona, por ejemplo, con una discapacidad, que venga al mitin y ya luego que lleguemos, y llegaba el político y se olvidaba de la personita, ¿no? Pues hoy recibe una transferencia como parte de un derecho constitucional prácticamente. A las mujeres se les hace la justicia que durante siglos no se había dado. Sí. Y digo esto porque nosotros nos guiamos, por ejemplo, por el calendario cristiano. O sea, estamos en el 2026 después de Cristo. Y las mujeres ejercen su derecho a la participación política en términos de decidir por sus representantes populares a partir del 1953, o sea, pasaron
más de 19 siglos y medio sin que las mujeres tomaran una decisión en temas públicos. Hoy hay paridad legislativa, pero el planteamiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de la igualdad sustantiva le da un reconocimiento a las mujeres para que no solamente estén en el campo de la paridad legislativa, sino estén en la toma de decisiones de todos los niveles de gobierno, o sea, gabinetes paritarios, sí, pero además también que una mujer gane igual si desempeña un encargo, una tarea, un trabajo, igual que un hombre en el mismo nivel de jerarquía de una institución gubernamental, por ejemplo, ¿no? Porque las mujeres, por solo el hecho de ser mujeres en este país, ganaban menos. Entonces creo que eso es, por ejemplo, algo muy importante. Es decir, construir un país en esta convivencia social, un país de iguales, un país de derechos, un país donde el presupuesto se distribuye para muchos y no solamente se concentra en unos pocos. Claro. O digamos que las últimas dos reformas, Daniela, que pasamos en estos días, incluso la de hace unas horas, la del Plan B, antes la semana pasada la de las jubilaciones doradas, sí, es decir, terminar con los privilegios. O sea, imagínate, en este país alguien que todavía recibía hasta 1 millón de pesos mensuales por una jubilación. O sea, ofensivo, yo diría hasta en el campo de la inmoralidad pública, ¿no? Y bueno, el tema del plan B es terminar con privilegios, eh, poner orden en claro, los estados, en los territorios. Entonces creo que estamos avanzando en muchas áreas, ¿no? El tema de los salarios, en el tema que tiene que ver, por ejemplo, con las pensiones, en el tema fundamental de esta distribución presupuestal, porque además es un círculo virtuoso, sí, que si tú distribuyes el dinero abajo, pues alguien tiene la capacidad de compra y también gana a quien va y le compra, ¿no? Digo, en este país, en los últimos años, hasta los banqueros les ha ido mejor en tiempos de la Cuarta Transformación. Y eso te dice mucho de lo que está pasando en México en estos momentos. Y de hecho creo que esta distribución de la que nos platica, como lo decía, muchas veces lo veían como un tema de, bueno, pero ¿por qué se va a ir hacia abajo, no? La distribución. Y creo que el empezar a distribuir desde la raíz, se podrá decir, desde una base, también permite el crecimiento hacia arriba, ¿no? Y el crecimiento igualitario. Y como lo dice, dando oportunidad a quien antes no tenía hacia dónde ver, ¿no? O sea, que sus condiciones sociales no le permitían ese desarrollo. Es correcto. Sí, y eso es fundamental, ¿no? Porque yo cuando, por ejemplo, platico en los pueblos, cuando voy a las reuniones de trabajo, y le pregunto a la gente, ¿ustedes saben cómo era antes? Para tener derecho a una beca tenías que ser recomendado. Entonces, imagínense, todos los que estábamos aquí, ¿cuántos no tuvieron que perseguir literal al político para una recomendación? Sí. Y ahora, simple y sencillamente es que el joven, la mujer, el hombre, tenga ganas de ir a superarse y tiene un derecho constitucional ganado. Pero además también hay cosas que son bastante interesantes de conversar. Se elimina, por ejemplo, hoy las personas que tienen derecho constitucional tienen derecho a una tarjeta. Se cierra el dinero en efectivo y la tarjeta, por su propia naturaleza, corta el mecanismo de control político que existió antes. La amenaza, la intimidación. Yo platico y digo, la señora Juanita lo único que tiene que preocuparse es que no se le venza el plástico para que pueda ir a un banco del bienestar a disponer de su transferencia del gobierno como un derecho constitucional. Y como plástico también hay un registro, ¿no? Es correcto. No, y antes era la amenaza, Daniela. Es, si usted no me ayuda, le voy a quitar el apoyo. Le voy a quitar el programa, ¿no? En ese entonces eran programas bastante raquíticos porque
antes de 2018, te estoy hablando que la pensión, por ejemplo, una pensión que se daba en ese entonces a ciertas regiones del país era de 1,600 pesos bimestrales. Hoy la pensión ya es bastante gorda, yo así lo les digo, ya es bastante, ya es más pechuga de pollo. Lo digo en términos coloquiales porque abajo la gente lo entiende muy bien. Sí, claro. O sea, la gente entiende que se puede gobernar de otra manera, que en eso estamos empeñados. Ahora, no es una misión sencilla, ¿eh? No. Porque hay muchas resistencias a los cambios. Hay todavía quienes siguen intentando recuperar sus privilegios. Y eso no es parte solamente de un discurso político, es una realidad concreta, ¿no? Por ejemplo, el hecho que hayamos tomado una decisión para hacer una reforma a la Constitución para que, por ejemplo, el Poder Judicial Sí. lo elijamos tú o yo, eso trastoca los intereses creados, ¿no? Pero yo digo, siempre lo platico también, digo, bueno, si el pueblo puede elegir a quién es su presidente, presidenta de la República, a un legislador, ¿por qué un ciudadano no puede conocer cuál es la trayectoria de alguien? Sí. ¿No? Y también hay un tema de género. Hoy el Poder Judicial, mitad y mitad en términos de género. Antes, solamente el 20% de las impartidoras de justicia eran mujeres. O sea, juezas, ministras, magistradas, 20%. Decididas por una cúpula. Hoy la mitad son mujeres y la mitad son hombres. ¿Que hay que perfeccionar ciertos procesos? Evidentemente, todo se va perfeccionando al paso de los años. Pero creo que el avance significativo es que el pueblo esté en la toma de las decisiones, que haya un pueblo cada vez más informado en cómo se toman las decisiones, pero también en qué se gasta el dinero que al final de cuentas es del pueblo. No, y que nos faltan muchos más pisos de esta transformación. Es correcto. Que sin duda vienen cambios significativos, como lo hemos hablado. Me gustaría también enfocarme en un tema muy importante que se ha visto en esta cuarta transformación. Hemos visto una sinergia entre la iniciativa privada y el gobierno federal. Publicaciones Corate reconoce a estas empresas que lo están haciendo bien, que están ayudando a este desarrollo de México. ¿Qué opina de esta colaboración, senador? Pues mira, es importante decirlo. Nosotros no estamos peleados con quien trabaja y gana de manera honesta su dinero. Exacto. Al contrario, lo que nosotros tratamos de hacer es que haya reglas claras. Siempre en nuestra individualidad, siempre habrá quien pueda destacar más, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el deporte, ¿no? A lo mejor yo puedo ir a trotar todos los días, pero a lo mejor hay una personita que es más fuerte, que más rápida, claro, sobresale, ¿no? Eso también pasa en otras áreas de la economía. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de construir es un piso de una competencia de iguales. Y quien sea más hábil, quien lo haga de manera honesta, pues evidentemente tendrá mejores posibilidades de avanzar. Entonces, porque de pronto la narrativa es así como que nosotros estamos en contra de esto, en contra de aquello. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Un día estuvo aquí precisamente una persona de Amazon Latinoamérica. Okay. Y estaba preocupado porque estaba el tema de la reforma de digitalización. Y me preguntaba cosas y yo le decía, mira, debes de estar tranquilo. Le digo, ¿tú qué necesitas para tu empresa? No, pues tarjetas bancarias, me dijo. Bueno, te voy a pasar una buena noticia. Hoy hay más tarjetas bancarias que nunca antes en la historia de este país. Es decir, nuestro modelo está bancarizando, por ejemplo, a quien tiene un beneficio, una transferencia gubernamental. Dije, entonces vamos bien, ¿no? Dijo, no, sí estamos bien. ¿Qué otra cosa necesitas? Internet, me dice. Pues hoy hay más internet en lugares donde antes no había. Algo que es inédito. Hace 25, 30 años, los procesos de licitación para tener internet en comunidades quedaban desiertos, porque para la iniciativa privada no era de interés invertir en un lugar donde no era negocio, no era rentable. Le dije, pero ahora el gobierno de México
en donde no hay una competencia, para que no acusen que hay una competencia desleal, en lugares donde la iniciativa privada no llega, hoy el Estado mexicano está ofreciendo que llegue el Internet a esas comunidades. Le dije, entonces, si tienes más tarjetas y tienes más puntos de Internet, me dice, con eso nosotros estamos contentos. Bueno, es una manera de que ganen estas empresas y que también los mexicanos, aún en los lugares más apartados, puedan tener una posibilidad de adquirir un bien o un servicio, sí, porque hoy tienen una tarjeta y porque hoy tienen internet que antes no tenían. Sí, que ahora el internet se está volviendo algo, creo que básico, ¿no? Sí. En cada uno de los hogares. Así que se va confeccionando. Yo te diría, finalmente, yo lo veo como si estuviéramos confeccionando un traje, ¿no? A lo mejor, bueno, tú estás acá en la ciudad, es un poco distinta la vida en la ciudad a la vida urbana, a la rural, pero mi mamá fue durante muchos años costurera, ¿no? Y en nuestro pueblo la buscaban las muchachas de la comunidad y le decían, doña Neri, va a haber baile el fin de semana, queremos que nos haga un vestido. ¿No? Y te lo digo porque, bueno, antes no había plataformas digitales y todo eso. No, sí. Para que veas cómo ha ido cambiando esto. Pero yo hago el cine. Entonces, ya las muchachas iban y compraban la tela a la tienda del pueblo y ya se lo llevaban. Y entonces mi madre les hacía las tomas de medidas. Y luego ya en la noche mi mamá se ponía a hacer los trazos, los cortes, el pegar los vestidos y todas estas cosas, pues para que estuvieran listos para una prueba, ¿no? Sí. Entonces, quien ha ido a una costurera, pues no me dejará mentir. Va a la persona y le ponen el vestido para hacer la prueba y ya checa si le queda bien del talle, del largo, de la falda, de la espalda, de la cintura, etcétera, ¿no? Bueno. Y si se tiene que hacer un ajuste, se hace un ajuste. De tal manera que ese traje esté confeccionado para el día del baile, ¿no? ¿Qué es lo que estamos construyendo desde el 18 a estos momentos? Hoy lo dijo la presidenta en la mañanera. Hemos avanzado mucho, bastante. Incluso, ella decía, las grandes reformas de la transformación se han logrado ya, ¿no? Todavía falta esos pequeños ajustes que te Exacto. Digo yo, ¿no? Entonces, por eso te pongo ese ejemplo, porque es como el traje, te pones ese traje, y entonces, si se tiene que hacer un ajuste, pues sí tenemos que hacer, ¿no? Hoy el gran debate, por ejemplo, el tema del plan B, tiene que ver con en qué pudimos avanzar, porque también hay que decir en democracia, bueno, pues hay maneras de pensar. Y avanzamos en lo fundamental hoy en la madrugada, es decir, en eliminar privilegios, en que se eliminen, por ejemplo, contrataciones de seguros, de gastos médicos privados, que todavía los hay, que se ajusten cabildos, que se tenga un tope para que los congresos tengan una cierta cantidad de dinero, que no sean presupuestos estratosféricos. Entonces, por eso digo, el traje lo vamos confeccionando sí. Y en esta idea, yo diría que estamos cumpliendo con este modelo de la Cuarta Transformación, ¿no? El México independiente, el Estado laico, con Juárez, los derechos sociales en el 17 y hoy, desde el 18 a la fecha, la nueva convivencia, teniendo como base fundamental el estado de bienestar y la prosperidad compartida. Es correcto, senador. Estoy de acuerdo con que aún nos faltan muchísimos ajustes que hacer. Se han hecho esos ajustes significativos, claro que los hemos estado viendo, y en este segundo piso de la Cuarta Transformación vamos a ver más cambios y en un tercero vamos a ver resultados todavía más significativos. Muchísimas gracias por esta entrevista que ha sido muy enriquecedora y por compartirnos esta visión tan importante. Muchas gracias, Daniela, y a todos. Gracias.